Así que, bueno, mientras acomodo acá, quería aclarar del mensaje el comercial que dieron temprano acerca de, esto no sé qué era acomode, pero bueno, ahí lo vemos, acerca del grupo de hombres. Quería aclarar que ese dinero que cuesta el ticket incluye el material de estudio, también incluye un almuerzo que dan, una comida ligera y las meriendas, No solamente $45 para entrar, pero eso incluye el material de estudio, hermano. Hermanos, los que no me conocen, la mayoría creo que me conocen, yo me llamo Ernesto y aquí sirvo con mi esposa en esta iglesia. Y vamos a empezar con el mensaje de hoy. Vamos a orar antes de todo. Padre Santo Jesús, gracias por la oportunidad de venir a adorarte, a buscarte, Señor. Gracias por los testimonios, Señor, que es por eso que las personas de verdad empiezan a dar el ejemplo de cómo tú has cambiado su vida. Gracias por la vida de mi hermana Ashley que llegó. Y Señor, provee para ella esas necesidades que tiene y gracias por poner en su corazón desde una edad temprana el buscarte y servirte, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde, Señor, y que nos dé la sabiduría que necesitamos para aplicar tu palabra a nuestra vida. Entonces, hermanos, estamos en el libro, en el estudio del libro de Daniel, ¿se acuerdan? Daniel, paramos en el 6 y ahora vamos a coger un break, como dice el americano, un recesito, y de ahí entonces entraremos en la segunda parte del estudio del libro de Daniel. Y veo las caras nuevas, y tengo a Héctor ahí en mi cara que me está mirando, capaz que me va por la nariz, como tengo mi naricita antes, ahí lo tengo sentado de frente. No, es una bendición tener a los hermanos acá. Pero, hermanos, los tiempos son malos, ¿no verdad? ¿Usted cree que estamos viviendo en los últimos tiempos, en el fin del mundo? Ese es un mensaje un poco, a veces difícil de enseñar, porque es muy profundo. Y muchas personas se asustan del fin de los tiempos, pero a través de los siglos los hombres han estado fascinados con el tema del fin de los tiempos. Eso sucede siempre y cada vez que ocurren, ustedes saben, cosas o algún fenómeno natural o una guerra ahora que está bien tensa en el Medio Oriente y están las cosas un poquito duras en el Medio Oriente con Israel y esas cosas, o también en Rusia, con el problema que tiene con Ucrania, ya las personas empiezan a decir, estamos en el fin del mundo, ya se acaba el mundo. Muchos piensan así. También cuando ves eso de problemas naturales, desastres, pandemias, muchas personas empiezan a pensar que estamos en el fin del mundo. Ahora tú escuchas a los científicos decir que debido a la causa del hombre o por parte de la madre naturaleza, el recalentamiento global, que el mundo se va a acabar y eso va a exterminar la raza humana. Ayer conversaba con un hermano, ayer el viernes creo, el jueves, y me estaba diciendo, ¿te sabes la última? Le digo, ¿cuál es? La última es que muchos millonarios están haciendo what ellos llaman doomsday bunkers. Bueno, si te lo voy a decir en español, es hacer una mansión abajo de la tierra, y la hacen para protegerse de una tercera guerra mundial o un terminar de la faz de la tierra apocalíptica. Y ¿saben cuánto vale eso? El dueño de una cadena de social media ha gastado 270 millones en la fabricación de eso, y también, no digo el nombre para mantener su identidad, y también hay otro que tiene unas cuantas, uno que es dueño también de un programa de computación. Pero todo esto y estos desastres han estado sucediendo en diversas partes del planeta también, los desastres naturales, y surge la pandemia del coronavirus también. Entonces la pregunta que está en la mesa es, ¿eso indica el fin del mundo? Y existe relación, que esa es la que más nos preguntamos nosotros, ¿existe relación de estos fenómenos con las profecías bíblicas? Y para que ustedes entiendan esto, este tema en muchas iglesias trae división. No vamos a estar de acuerdo muchas personas con lo que yo estoy diciendo hoy, y está bien, está bien. Las tres ramas del cristianismo, los católicos, los protestantes y los ortodoxos, están de acuerdo que Cristo viene. Y a veces yo digo, mejor vamos a empezar a pensar en eso. Cristo viene, va a regresar un día por su pueblo, y con eso en mente es que tenemos que estar mirando. Pero cuando hablamos de los últimos tiempos,
hay aspectos de la Escritura que la Biblia no nos enseña muchas, en unas áreas y en otras áreas nos enseñan ciertas cosas, Pero hay veces que nosotros tenemos doctrinas y creencias que soportamos con la mano cerrada y que no son negociables, podemos diferir en este punto, pero, por ejemplo, hay doctrinas como Cristo es Dios. En eso no hay cambio, en eso no hay negociación, en eso no podemos estar nosotros diferir en eso. Tenemos que estar juntos. La Trinidad, Hijo, Padre, Espíritu Santo, tenemos que estar en esa misma página. Que Cristo nació de una virgen, tenemos que estar en eso. Porque si no estamos en eso, entonces tú no eres seguidor de Jesucristo. Pero cuando se trata de temas de los últimos tiempos, nuestra iglesia toma, y aquí le voy a leer esto, la posición que se llama premilianismo histórico, y histórico significa que es un punto de vista antiguo el que sostenían los padres de la iglesia primitiva. El premilianismo dice que creemos en un reinado literal de 1000 años de Cristo aquí en la tierra, no es simbólico ni alegórico, es algo real que tendrá lugar en algún momento en el futuro. Y esa es la posición que sostiene la iglesia. Y sabemos que desde la ascensión de Cristo estamos viviendo en los últimos días. Eso es lo que la iglesia cree. Y vuelvo a digo, los últimos días aquí no está hablando de algo futuro, está hablando de algo que está sucediendo ahora. Y podrías decir, espera un minuto, ¿días? Cristo se fue hace 2000 años. Pero la Escritura nos enseña, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que para Cristo un día es como 1000 años. Entiendan esa parte, y 1000 años como un día. Entonces, Cristo tiene su propio horario. Dios no corre en el tiempo de nosotros. No podemos meter a Dios en nuestro reloj. Tenemos que entrar en el tiempo de Él. Y si quieres hablar más acerca de este punto, nos podemos ver el miércoles o podemos quedarnos aparte y conversar, porque esto es un punto bien profundo. Pero como una iglesia tenemos que enseñar. No vamos a enseñar una cosa que siempre repite y repite. Tenemos que ir paso por paso, y eso es parte del libro de Daniel que está conectado a las profecías que van a venir en las clases que vienen ahora. Así que si quieres saber profecías y esas cosas, hablaba con mi esposa esta mañana y me decía que a mucha gente no le gustan las profecías bíblicas, pero hay que aprenderlas, porque es la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es si estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Ahí te va. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo había de venir, así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto sabemos que es el último tiempo. Entonces estamos claros que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Yo estoy hablando un poquito rápido porque quiero llegar al versículo, y tengo el reloj grande al frente de mí, pero esa es una pregunta que vamos a abordar a la luz de la Escritura en el libro de Mateo. Busque Mateo 24, vamos a parar ahí, y este libro de Mateo es paralelo con Marcos 13 y Lucas 21, y esta es una sección conocida como el discurso del Señor en el Monte de los Olivos, ahí donde vamos a parar. Y este pasaje profético, la intención del Señor aquí no era satisfacer nuestra curiosidad para el futuro, ¿ok? Y tenemos que empezar por ahí, sino más bien prepararnos, hermanos, para ser fieles aquí en el presente, porque al hombre siempre quiere saber qué va a pasar en el futuro. Las personas que no creen en el Señor, ¿qué hacen? Horóscopo y lectura de cartas y muchas cosas para saber qué va a pasar en el futuro. Pero el Señor, ¿qué te dice? Yo quiero que tú seas fiel en el presente y te voy a explicar más o menos qué va a pasar, Entonces, es un pasaje pastoral en que el Señor Jesucristo instruye y anima a sus discípulos a perseverar hasta el fin. Estas enseñanzas nosotros las vamos a atesorar y vamos a ver cómo la podemos aplicar a nuestra vida, aún en medio de las dificultades que vienen o los problemas que estamos pasando, porque nosotros vivimos en un mundo caído, eso no, es obvio. Nada más tiene que salir y eso es lo que va a pasar. Y hermano, la Biblia no fue escrita para poder enterarnos de las noticias de mañana. Métete eso en la cabeza, porque hay personas que quieren estar probando, tú sabes. La Biblia fue escrita, y lo pongo aquí, para que podamos conocer a Cristo como el
presentado en el Evangelio. Como Él te lo presenta el Evangelio, por eso fue escrito, tanto para nuestra salvación, hermanos, es para eso que la Biblia está escrita, sino para nuestra santificación también. Porque una vez que uno comienza a caminar con Cristo, empieza el proceso de santificación en nuestra vida. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, la idea de esto es como un pasaje pastoral, vamos a ponerlo eso en mente, y no para satisfacer esa curiosidad que muchos tenemos. Uy, se va a acabar el mundo, ¿qué estará pasando? Apenas ven guerras, Israel, y ya todo el mundo empieza a descifrar y a leer el libro de Ezequiel, y hay una furia con eso que tú dices, espérate. Suena como que Cristo no está en control. Y si tú conoces a Dios, no tienes por qué preocuparte. Entonces, llegamos al capítulo de Mateo, ¿no? Mateo 24. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a leer del versículo 1 al 14. ¿La tienen? Y el que no la tenga, si le hace falta Biblia a alguna persona, creo que por ahí hay Biblia, se le puede dar gratis. Si no, yo se lo leo. Leo un poco rápido, así que el que ya me conoce sabe. Pero voy a hablar un poquito despacio. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuántas serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y ya muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no se os turbe, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, para nosotros poder entender todo esto, vamos a mirar qué Jesús le dijo a los discípulos ese día. Y vamos a prestar atención a la pregunta que hicieron esos discípulos. Lo que Jesús dice en el versículo 2, ¿veis todo esto? Estaban saliendo del templo y los discípulos querían que el Señor prestara atención a la belleza del templo de Israel. Y el Señor le dice en el versículo 2, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto inquieta a los discípulos del Señor. Entonces, como ellos vienen y le hacen esa pregunta, y lo que le están diciendo, Señor, ¿de verdad se estás diciendo que todo esto va a ser derribado? Y le voy a leer esto. El templo era tan enorme, según estaba sacando una información, que era 500 yardas o metros de largo por 400 de ancho. Dice que el plan de Herodes de reconstruir el templo, eso fue cuando Cristo estaba nacido, que fue Herodes. Reconstruir el templo empezó en el año 19 antes de Cristo, y solo se completó hasta el año 63 de Cristo, tomando casi 80 años en la fabricación de ese templo. Imagínense, eso era tremendo. Dice que el templo fue terminado solo 7 años antes de ser destruido. Y cuando estuvo terminado no había edificio sagrado en todo el mundo que pudiera compararse con el templo de Israel. Pero sin embargo, tal como predijo Jesús, en el año 70, el hijo del emperador Vespasiano, Tito, invadió Jerusalén y el templo fue completamente destruido. Dice que tenía oro y tenía mármol blanco, y desde lejos cuando daba el sol parecía del mármol blanco que tenía nieve arriba. Entonces, esto fue lo que predijo Jesús, y eso fue el lamento que en Mateo 23, si tú lo buscas, Mateo 23, al final dice que vuestra casa será dejada desierta. Entonces, volviendo, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos se quedan asombrados, y dicen, pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué sucede con ellos? Para ellos, algo tan grande como eso, si el Señor le dice que va a quedar raso, va a quedar todo destruido, lo asocian automáticamente ¿a qué? Al fin del mundo.
Entonces, es lo que le mueve a ellos a hacer la pregunta, versículo 3, y estando sentado en el monte de los olivos, porque ya el Señor había entrado al templo, había virado las mesas, había dicho a los fariseos, le había dicho de toda la hipocresía religiosa que tenían ellos. El Señor sale del templo, y cuando sale del templo, el Señor no regresa más. Ya la gloria del Señor se va, porque es Cristo. Y dice en la Biblia, si buscas bien, que la gloria se posó en el monte de los olivos. Y es cuando ellos se acercan diciéndole, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Des en cuenta que muchos dicen que hay dos preguntas, pero si tú observas bien, mira la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y tú dices, ¿qué cosas? La que Cristo está diciendo, que vendrán guerras, que vendrán todo ese tipo de cosas. Y si miras la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y después, ¿qué dice? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Pero entiende que la palabra siglo allí no significa un periodo de 100 años. En la expresión el fin del siglo era para los judíos como el fin del mundo. Tenemos que ponernos en ese punto. Y tal parece que en la mente del discípulo la destrucción de Jerusalén la asociaban con el fin del mundo. Entonces, Cristo le quiere hacer ver a ellos que esa destrucción del templo no tenía que ocurrir inmediatamente, que tenían que pasar unos cuantos años y tenían que pasar otros eventos. Y actualmente muchas personas que leen también la Escritura piensan de esa manera. Cuando ven los eventos que están sucediendo, lo que yo les decía al principio, el mundo se está acabando. No. Y eso es lo que precisamente le dice Cristo. Miren, Él está como corrigiendo ese concepto equivocado que tenían los discípulos asociando la destrucción con el fin del mundo, y es lo mismo que el Señor aquí nos enseña. Versículo 4, mira el versículo 4 que dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Vienen los discípulos a preguntarle, dinos qué va a pasar, dinos esto, dinos lo otro. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Lo primero que le dijo, mirad que nadie nos engañe. Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué dice el Señor? No es el fin, aún no es el fin. Y vuelve, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús? Mirad que nadie los engañes. ¿Y qué es lo primero que hace mucha gente? Apenas hay un problema, se van al menticiero. Ahí al menticiero, no te digo qué canal es, porque vaya, y mira, y eso, y rápido, tic-tac. ¿Qué dice el Señor? Mirad que nadie nos engañe. ¿Y qué sucede? Empiezan las especulaciones, las divisiones, porque estamos recibiendo, como dice un político, fake news, noticias falsas. Lo que tenemos que hacer, hermano, es importante recordar lo que dice la Biblia, dejar de ver todo lo que tenemos que ver y recordar y memorizar lo que dice la Biblia. Cuando la gente venga a meterte miedo, porque eso es lo que pasa, cuando tú ves el menticiero, el trabajo de ellos es tenerte así, mira, temblando. Cristianos que empiezan a temblar, ay, que mira ahora, y entonces aparecen ¿quiénes? Los falsos profetas, predicando cosas que no vienen, tergiversando las Escrituras. Y como a veces no leemos, dice la palabra que mi pueblo fallece por falta de ¿qué? Visión, conocimiento, y no indagamos, allá estamos en temblor y en depresión. Pero mira lo segundo que le dice Jesús. ¿Qué dice? ¿Va a ser el fin? ¿Qué dice Jesús? Pero aún no es ¿qué? El fin. Eso es lo que dice Cristo. Es principio de dolores. Está tratando de corregir esa percepción que tenemos nosotros equivocada, que las catástrofes anuncian el fin del mundo. Y todo el mundo, imagínense, cuando ve una catástrofe así, uno se asusta, es normal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volver a la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la Escritura, estudiar, ¿no? Dice que vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, como de hecho lo ha habido por todo el tiempo. Siempre ha existido falso profeta. Yo estaba mirando, un día salió en TikTok un hombre diciendo que era Cristo. Y yo lo estoy mirando, es verdad que esta gente no respetan ya. Y un poco de gente ahí respondiéndole. Y yo no, bloquea, saca ese hombre de aquí. Porque ya uno sabe lo que la palabra dice. Pero como una vez busca cosas de la iglesia, el algoritmo te empieza a lanzar todo lo que tiene que ver, lo bueno y lo malo. Por eso hay que tener un filtro cuando uno está en las redes sociales.
Pero mira la otra advertencia en el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Y oiréis de guerra y de rumores. ¿Pero qué te dice? ¿Que te perturbe? Pero que no te perturbe eso, dice el Señor. Que no te robe el sueño. Yo conozco personas que a veces ni sueñan, se preocupan por eso. Y de nuevo, ¿por qué me voy a perturbar? Porque todavía no es el fin, dice la palabra. ¿O creen la palabra o no? Y hermano, cuando eso sucede, en Roma había experimentado un largo periodo de paz. Pero más tarde, 40 años más tarde, lo que Cristo dijo, ¡pum! Ahí empezaron las revueltas. Después del suicidio de Nerón, ¿qué sucedió? En el año 68 después de Cristo, 4 emperadores gobernaron en un mismo año. 4. Y empezaron las guerras, y empezaron eso. Por eso el año 69 después de Cristo se conoce como el año de los 4 emperadores. Galba, Otón, Vitelio y Vesperiano. ¿Se dan cuenta? Oiréis de guerra, versículo 6, y rumores de guerra. Pero aún no es el fin. ¿Ustedes saben cuánta guerra ha existido a lo largo de la humanidad? Y todas las que faltan, yo creo. Miren lo que busqué aquí. Solo durante las guerras mundiales del siglo XX murieron unas 65 millones de personas. 10 millones en la Primera Guerra Mundial, 55 en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién sabe cuánto más van a morir? Está la guerra ahora allá y por acá. Y esto seguirá siendo hasta que el Señor regrese en su gloria, porque esto es debido al pecado del hombre, hermano. Versículo 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor. ¿Ves? Aún no es el fin. Y ahí hay otras señales que el Señor menciona en este discurso profético: hambres, peste, terremotos en todos los lugares. Dice que muchas personas pensaron que el COVID-19, una pandemia. Déjame decirte esto, también busqué esto. La pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, la peste negra, terminó con la vida de 75 y 200, terminó entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV. Dice la señora, habrán pestes. Pero cuando llega el COVID, todo el mundo se pone a ver el noticiero y todas esas noticias que no te guían ni te enseñan. ¿Qué es lo que tú haces? Ya, se cayó esto va para afuera. Dice el Señor que no. Dice el Señor que no. Dice el Señor ahí que será principio de dolores, dice la palabra. Y las hermanas que han dado a luz saben lo que es principio de un dolor de parto. Puede venir rápido el muchacho, puede estar un día entero. Y como duele, yo no sé bien cómo pasa eso. Pero dice ella que duelen. Pero el Señor le dijo, ahí baja Génesis 3 y te lo dice, darás a luz con dolor. Y el Señor lo que dice, pasa o no. De hecho, escuchan lo que dice el Señor en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantan y engañarán a muchos. El versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahí Cristo se va hasta la experiencia personal. Espera un minuto. Eso no sucede aquí en Estados Unidos. Oh, yeah. Algunos de ustedes están, ¿qué? Condenados por sus familiares porque son seguidores de Cristo. No lo soportan. Ni quieren reunirse con ustedes, ¿no? Algunos de los matrimonios, hay una persona que cree y la otra no cree. El cónyuge no cree. Hay historias de musulmanes que Cristo se le ha aparecido en sueños. En el Medio Oriente, los hijos se entregan a sus padres porque han doblado la rodilla ante Cristo Jesús. ¿Me escuchan? Ok. ¿O soy yo o qué está pasando? Bueno, vamos a mirar el cable aquí. Entonces, hay otros padres que han visto a sus hijos morir. ¿Por qué? Por terroristas islámicos. Eso sucede. Esa es la experiencia personal de los cristianos que vivirán en los últimos días. Estamos en los últimos días. ¿Qué sucede? ¿Qué más va a pasar? Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí lo dice la Escritura. En este periodo, antes que el Señor regrese de nuevo, los discípulos de Jesús verán muchos falsos profetas. Y en su éxito. El otro día vi que habían ahora, lo último que estaba, creo que es viejo, porque hay narcopastores. Eso es lo último que vi, que yo me quedé. Sí,
lavando dinero del narco en las iglesias. Entonces, imagínense. Pero ¿qué dice el Señor? Que estas no son las últimas señales. ¿Qué más dice el otro versículo? No os turbéis. Te dice entonces que van a venir los falsos profetas. ¿Qué más te dice? Dice que engañarán a muchos, y es triste que estos tales maestros, discípulos, van a engañar a muchos. Y van a tener discípulos. Dice que va a desviar a otros hermanos. Sin embargo, cuando esto suceda, recordamos que Jesús lo dijo ya anteriormente. Jesús lo dijo. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, que es lo que tú estás mirando allá afuera, el amor de muchos se enfriará. Y en ese periodo, antes que el Señor regrese, ¿qué va a pasar? La sociedad va a empeorar más y más. ¿Peor de lo que está ahora? Sí, peor de lo que está ahora. Pero tampoco será la señal. Nosotros seguimos a Dios, un Dios poderoso. ¿Y qué dice? Que el que persevera hasta el fin será salvo. Que la persona que no persevere va a perder su salvación. ¿Eso es lo que dice? Sí, ¿tú crees que tú vas a perder la salvación? Es una buena prédica, paremos ahí, porque vamos a estar seguros de esto. ¿Se puede perder la salvación, sí o no? ¿Usted cree que Dios te puede quitar un regalo que te da? Eso lo harás tú con tu hijo, pero Dios lo que te da no te lo quita. Eso lo haremos nosotros con nuestros hijos. Ya, te di eso de la bicicleta. Ok, dame el teléfono que te está portando mal. No, Dios no hace eso, hermano. Pero bueno, vamos a ver. Mateo 10:22. Los que perseveran son los mismos que son salvos, no aquellos cuyo amor se le enfría. Mateo 24:12. Eso no quiere decir que nuestra perseverancia asegura nuestra salvación. Las Escrituras enseñan exactamente lo opuesto. Dios, como parte de su obra redentora, afianza nuestra perseverancia. Los verdaderos creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5. La garantía de nuestra perseverancia, ¿qué pasa? Es perseverar parte de la promesa del nuevo pacto que Dios nos da. Dice en Jeremías 32:40, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y todos los que se apartan de Cristo nunca fueron verdaderos creyentes al principio. Primera de Juan 2:19. Eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Versículo 14, dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús también prometió que antes del fin el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. La persecución, los falsos profetas, ahí lo dice el Señor, la degradación general de la sociedad, eso no va a evitar que el evangelio pase. Cuando empieza la persecución de la iglesia, aumenta la iglesia. Mire, esa hermana ahora se quiere ir para allá, al desierto de Moabi, que nada más hay 2 cristianos. ¿Qué necesidad tiene esa niña que nace en este país con la pancita llena, conoce a todo el mundo, tiene todo, puede ir a un colegio aquí, manejar un carro al año, tener dinero, montarse en un avión e irse para allá, para Moabi? Imagínense eso. ¿Quién tú crees que le pone eso en el corazón a ella? Dios. Dios. Por eso yo admiro mucho a los misioneros. Es muy fácil estar aquí predicando y todo el mundo diga amén, pero vete para allá. Vete a los lugares donde nadie quiera, la selva del Amazon, allá arriba. Deja todas las comodidades que tú tienes aquí, el aire acondicionado, el giro en el invierno, la comidita, el café, la botellita de agua, así. Déjalo y vete a predicar a ver. Entonces Jesús promete eso. Dese en cuenta, nosotros tenemos que tomar su deber. En Mateo 24 es una predicción que el Señor tiene, pero en Mateo 28 es una comisión. ¿Qué dice Mateo 28? ¿No se acuerdan? Exactamente. Antes de ascender al cielo, se lo voy a leer. Dice la Escritura, Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad, la mitad, no, toda, se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, pero tanto id y hacer discípulos. Eso es lo que está haciendo ella, la gran comisión. Id y hacer discípulos. Si no puedes viajar, mira, aquí en cualquier esquina tú puedes pararte a predicar, no tenga miedo. Ir y hacer discípulos, y te lo dice, aquí en Aurora solamente, de todas las naciones. Y ahí te dice, bautizándolo en el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. ¿Y qué más tiene que hacerle? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Que el mundo se va a acabar y te va a dejar tirado ahí. ¿Qué es lo que Él te dice ahí en ese versículo, lo último? Y he aquí, yo estoy con ¿quién? Con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Ahí está. ¿Cuál es el pánico? Ustedes han visto ese cartoon Chicken Little, y le iba a poner el comercial aquí de Chicken Little, pero
Dice, tenía una comercial, la compañía no lo quería poner, le pregunté a los hermanos. Hermano, no haga como Chicken Little que anda gritando que el mundo se va a acabar cuando pasa cualquier cosa. El Señor te promete que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Sin embargo, el Señor asegura en la palabra que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Apocalipsis 14, 6, 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dad gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Que ahora la última que hay es que los hermanos empiezan a preocuparse en decir, ¿cuándo viene el Señor? ¿Ustedes no han visto eso? Que le sacan números y te dicen tal año viene el Señor, y eso no es nuevo, Pues usted ve otras religiones, sí, ya, el Señor viene en tal año, ¡boom!, no viene el Señor. Y el Señor viene en tal año, ¡boom!, no viene el Señor. Pero vamos a bajar en Mateo, versículo 36, capítulo 24, un poquito más abajo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y evidentemente, ¿qué dice Cristo? No se pongan a especular. Nadie sabe cuándo viene el Señor, ni la hora, ni el día. Entonces salen otros y dicen, bueno, no podemos decir ni la hora, ni el día, pero sí el mes y el año. Sí, pero miren, usted lo mira. Entonces tú dices, hermano, pero ¿por qué queremos decir cosas que el Señor nos dice que no es? Y empiezan a sacar uno, vamos a cambiar el tema. Eso es lo que dice el Señor, nadie va a saber cuándo Él viene. Pero ¿cómo va a ser? Versículo 37, mas como el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era el día de Noé? Dice que Noé estuvo 120 años ahí, haciendo la arquita. Y predicando un diluvio, arrepiéntense, entren al arca. Y tú te imaginas riéndose a Noé. Noé, ¿cuándo va a caer el agua? ¿Cuándo va a caer el chaparrón? Y Noé sigue fabricando Noé. Y se burlaban. Tú estás aquí sentadito al frente de esto. Pero, ¿saben que en el tiempo de Noé dice la Escritura que no llovía? Que llegaba a la tierra por un vapor de agua. Y aquí está Noé predicando un diluvio. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie va a estar esperando, la gente va a estar en otras cosas. Pero dice ahí que y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a pasar. No sabemos a qué hora va a venir el Señor. Y en el versículo 44 sigue, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero sí sabemos cosas al fin del mundo. Y ahí vamos a terminar ya. Con esas cosas vamos a cerrar. Porque los discípulos preguntaron al Señor cuáles son las señales que ha llegado el fin del mundo. Y desen cuenta, Cristo no le corrige diciendo, oye, el mundo no se va a acabar. No, lo que le dice, mirad que nadie nos engañe. El mundo se va a acabar, eso está escrito. Y volvemos a lo mismo. El fin del mundo va a estar paralelo ¿con qué? Con la llegada de Cristo Jesús. No va a ser el recalentamiento solar ni nada de eso. Está pasando, pero eso no va a acabar el mundo. El Señor en su soberanía empezó y el Señor en su soberanía lo va a terminar. Entonces los discípulos preguntan al Señor, ¿cuál será la señal del mundo? Y al igual que nosotros, ¿y qué va a pasar? Y Cristo le dice, no son las guerras, no son las pestes, no son las hambrunas, no son los terremotos. ¿Saben cuál es la señal? Versículo 29. Dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días de la persecución de la iglesia, el sol se oscurecerá. Eso es lo que va a pasar, ¿Y qué más? Y la luna no dará su resplandor. Dice la palabra, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso va a ser una catástrofe universal. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice el versículo 30? Entonces, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa es la señal que estamos esperando. La segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, la cual será visible al mundo entero, hermano. Esa es la señal. Esa es la señal. Y dice ahí, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo? Con poder y con gloria. Eso es lo que va a pasar. Y enviará, ¿qué va a pasar para nosotros? Mira ahí el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y me gusta como dice Lucas 21, Lucas 21, capítulo 21, versículo 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Porque esto es lo que pasa. Ay, va a pasar algo. Eso es lo que nosotros hacemos naturalmente. Pero mira lo que dice la palabra. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Eso es lo que dice la palabra. Porque vuestra redención está cerca. En eso que tenemos que enfocarnos. No deje ahora mismo que esas cosas que están pasando te roben esa paz que el Señor te da. La venida de Jesús va a estar ahí y lo estamos esperando. Eso es lo que la palabra dice. No hay duda que el Señor está describiendo lo que va a pasar universalmente. Pero no deje que las cosas del mundo te roben la paz. Nos falta poco tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Eso te enseña a ti cuando pasa un desastre natural, que no somos dueños de nuestro propio destino. Eso es lo que sucede. La vida de nosotros es bien frágil. Tú te puedes morir así. Ábrelos hoy, tú no te puedes ni levantar. Y cuando pasa algo así, como la pandemia o se muere un familiar de nosotros, que esas cosas te hacen abrir los ojos, te hace pensar que tú necesitas un refugio. Me voy 5 minutos por arriba, que tú necesitas un refugio. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú sabes dónde está ese refugio? Si tú no conoces a Cristo, ¿tú sabes dónde está ese refugio? Salmo 46. Versículo 1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice? ¿Vamos a temer? No temeremos aunque la tierra sea como movida. ¿Y qué más te dice? Y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Y qué más te dice? Y que bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. No temeremos. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. Y me encanta el verso 11 de ese mismo capítulo. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cuál es el miedo? Vamos para arriba del problema. ¿Cuál es el miedo? Es nuestro refugio, el Dios de Jacob o Jacobo, ¿no? Y deja preguntarte, amado, ¿tú puedes decir que Jehová está contigo? ¿Tú lo puedes decir? Porque dice la palabra que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más dijo? Y la vida. ¿Y qué más dijo? Que nadie viene al Padre si no es por Él. Y en el versículo 7 te dice, si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Pero si tú no conoces a Cristo Jesús, no te avisa que tú no vas. No te avisa que tú no vas al party. ¿Ok? Y vuelvo y te pregunto, ¿tú conoces a Cristo? ¿Él te conoce a ti? Tú tal vez has escuchado hablar de Él, pero tú no tienes una relación personal con Él. Sí, pero yo le rezo a Dios. No sea que Dios tú le rezas. Porque Jesús te lo dice bien claro. ¿Y tú sabes por qué la única razón que este mundo no se ha acabado? Estoy terminando. Ahí te lo dice. Y será predicado el Evangelio, volviendo a Mateo. Dice que será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No antes. No antes va a venir el fin. Nosotros sabemos que esas señales que están diciendo es algo que el Señor te está advirtiendo. Pero por ese mensaje que el hombre pisotea, es que el Señor no ha venido. La palabra nos dice que el Señor es lento para airarse. Por el amor que Dios tiene por nosotros. Y vuelvo a la pregunta, ¿tú conoces a Jesús? ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque no hay otra salvación en este mundo que sea Jesús. No hay otra religión o libro, ¿ok? O otra profecía hecha por hombres que no la palabra de Dios. Y créeme que como mismo se cumplieron las profecías que han pasado anteriormente, que tú la puedes tomar.
Todas las profecías de Cristo se han cumplido. Que eso es lo que le da la veracidad a la Biblia para las personas que no conocen. Cristo fue profetizado 700 años antes que Él naciera y salió todo cabal como el Señor lo había dicho. Todo eso se va a cumplir. ¿Tú conoces el contenido del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús? ¿O no? ¿Tú sabes lo que dice? Nosotros queremos escuchar que somos pecadores. Eso no hay quien te lo predique. Sí, predícame que Dios me quiere. Pero tú lo que tienes que entender que nosotros hemos violado la ley moral de Cristo Jesús, de Dios. La hemos violado. Esa mentira que a veces uno dice, no, dile que no estoy aquí. Eso es violar la ley moral de Dios. Dice la palabra que cuando uno de hombre mira a una mujer que no es su esposa con deseo, ya has pecado en tu corazón. Eso es lo que dice la palabra. ¿Tú eres un asesino? Si digo, ¿cuántos asesinos hay? Párense. Todo el mundo se va a quedar callado. Pero dice la palabra de Dios que si tú te enojas contra tu hermano, o se le dice raca, creo que es la palabra que dice ahí, has pecado en tu corazón. Entonces, ¿qué sucede? Que somos pecadores, hermano. ¿Sabes que la Biblia nos dice a nosotros que todos somos pecadores? Dice la palabra aquí, se lo voy a leer en Romanos capítulo 3, versículo 12, no hay, dice la Biblia, ni siquiera uno. Dice la Biblia que no hay, que nuestras obras son trapo de inmundicia en otro versículo. Y tú puedes decir, yo soy una buena persona, yo soy muy decente. Sí, tú puedes ser muy moral ante los ojos de la sociedad, pero ante Dios tú eres un pecador. Pero como Dios es infinito en justicia, quiere decir que Dios va a juzgar por siempre, es infinito. Él no puede aceptar la presencia de un pecador, ni tuya ni mía, al frente de Él. Tiene que haber alguien que pague por eso. Por ese pecado que tú estás pensando, que a cada ratito te viene a la mente, o cualquier pensamiento, cualquier cosa que rompe la ley moral de Dios, alguien tiene que pagar, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y alguien tiene que morir en el lugar tuyo, en el lugar mío. Alguien tiene que satisfacer esa justicia infinita de Dios. Pero ¿tú sabes cuál es el problema de la salvación? Que no puede ser cualquier gente. Tiene que ser Dios. Y Dios no puede morir porque Dios es Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Tiene que venir una persona que tenga un valor infinito, que no haya pecado. Pero ahí viene la buena nueva. Y la buena nueva es que, dice la palabra, que Dios se hizo hombre, dice en el libro de Juan, y que caminó entre nosotros. Dice la palabra que Dios murió, Cristo Jesús murió en la cruz. ¿Ves? Cristo, Dios, infinito, murió para una vida eterna. Por eso nadie puede pagar eso. Tiene que ser Cristo Jesús, ningún otro Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando Él muere en la cruz, Él paga por el pecado de nosotros. Y dice la palabra, que si tú crees en tu corazón y que lo confiesas con tu boca, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, tú eres salvo. Y ese es lo lindo del Evangelio. Por eso es que no ha sido el mundo acabado, por ese mensaje del Evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Pero lo lindo es que si tú crees, dice que tienes juez en el cielo. Y si tú crees en esa muerte, y no solamente la muerte de Cristo, murió Cristo, como yo siempre digo, no, sino en la resurrección de Dios, donde Él demuestra que eres Dios y tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y uno cree en esa muerte y resurrección, tú eres salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tal vez yo te pregunto, ¿has puesto tu fe en Cristo Jesús? ¿Tú crees en Cristo Jesús? No es que si eres una buena persona. No es que si te sabe la Biblia, como decía la hermana, que ella la criaron en el ambiente, que ella se sabía todo lo que uno hace, venir, a orar o whatever. El problema es aquí en el corazón. Hemos hablado hoy de muchas malas noticias, hermano. Que el mundo tiene su fin. Pero el Señor ha prometido crear cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Y si tú quieres ser partícipe de ese reino del Señor, lo único que tienes que hacer es creer. Eso es lo único que tienes que hacer. Señor, me arrepiento de ser pecador. Eso es lo que uno tiene que decir, Señor, me arrepiento, te entrego mi alma. Y cuando uno hace eso, Señor, el Señor Cristo te promete darte la vida eterna. Ayer escuchaba que
La sabiduría del hombre es tan limitada, porque, y lo apunté, y se lo digo ya lo último para cerrar. Para el hombre no entiende cómo Cristo gana siendo derrotado en la cruz. El hombre eso no lo entiende. La sabiduría humana no entiende eso. El hombre no entiende cómo Dios por amor muere por otras personas. Eso va contra la naturaleza de nosotros, porque tú para ganar tienes que vencer, pero en Cristo es diferente. Él tiene que morir para pagar por esa pena que tenemos nosotros, para poder darnos la vida a ustedes, y a nosotros también. Entonces, oremos. Si has aceptado a Cristo, hermano, ahí vamos a estar orando en la esquina. El que necesite oración, vamos a estar ahí. Oremos. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor. Gracias por ese mensaje, Señor, que tan lindo, Señor, que no nos merecemos porque somos salvos por la gracia tuya, Señor. Gracias que podemos venir a ti en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a implorarte, Señor, a pedirte por las demás personas que están enfermas, Señor, por ponértela en tus manos. Gracias, Padre, porque nosotros somos pecadores, pero nos arrepentimos, venimos a ti, creemos en esa muerte y resurrección, Señor. Y, Señor, estamos en los últimos tiempos. Gracias por la seguridad que fuiste a hacer cielos nuevos, tierras nuevas, Señor. Estás haciendo lugares para nosotros y te estamos esperando, Cristo. Te damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.